sociedad, si hablamos en la familia, si hablamos en el aspecto de trabajo, ¿cuál ha sido ese papel que ha jugado la mujer dentro de estos aspectos que son importantes, que normalmente pues siempre se dice, ¿verdad?, que el hombre es quien ha abarcado esos espacios sin darle oportunidad a la mujer a que pueda desarrollarse en estos espacios mencionados. Pero veamos entonces cuál ha sido ese rol, cuál ha sido ese papel que ha jugado la mujer dentro de ellos. Pero antes de iniciar a desarrollar en la clase, pues me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál creen ustedes que ha sido ese rol que ha jugado la mujer dentro de la sociedad? De lo que ustedes han escuchado, de lo que ustedes han investigado, de lo que ustedes han leído, en la historia prácticamente de la humanidad, ¿cuál ha sido ese papel de la mujer en la sociedad? Si alguien me puede ayudar. Ok, Samuel Eliu, ¿cuál cree usted que ha sido el papel de la mujer en la sociedad, eh, de lo que usted ha escuchado, ha leído, o se ha informado? ¿Cuál cree usted que ha sido ese rol que ha jugado la mujer en la sociedad de ahora o en la sociedad de antes? Buenas noches, Lick. Bueno, Pues en lo personal creo que hemos vivido en una sociedad súper machista, que aún, bueno, aún yo me he topado con gente que piensa que el hombre provee y la mujer trabaja en la casa. Eh, Todavía creo yo que tenemos como sociedad un pensamiento súper machista respecto a la mujer y, y pues creo yo que se ha denigrado mucho el trabajo de la mujer. Hay muchas mujeres que en cuestión de inteligencia, en cuestión de trabajo, en cuestión de muchas cosas, se podría decir que son superiores al hombre, pero por no querer asimilarlo o por no querer aceptarlo, ¿verdad? Se denigra mucho este trabajo que hacen las mujeres y pues en la sociedad ellas son fundamentales, ¿verdad? Y pues en mi pensamiento yo, o por lo que yo he vivido, ¿verdad? Últimamente es que todavía vivimos en ese pensamiento súper machista y pues no sé si soy solo yo, pero últimamente lo escuché de personas de la tercera edad, entonces es como todavía se tiene ese pensamiento y se está todavía como hablando en la sociedad actual, pues, pero creo yo que ya ese tipo de cosas deberían de cambiar. ok, gracias Samuel. Edgar, Manuel, ¿qué piensa usted acerca del rol que ha tenido la mujer durante la historia de la humanidad o en nuestra actualidad? Yo siento que antes estaba muy definido en el sentido de que era maternidad. O sea, si estamos hablando aquí de desde aquí hace unos 40 años, pues ha sido una evolución muy grande, incluso también gracias a las redes sociales y todo manteniéndose un poco en esa línea. Pues siento que es un rol que se ha ido evolucionando y no puedo decir que es que la mujer se define en este sentido y solo en esto se puede quedar, porque hoy en día ya está evolucionando diferente a como venía hace 40 años, hace 20 años, que tal vez era muy maternidad o no se puede, o la mujer antes no podía votar, o sea, como muchas cosas y limitaciones que eran de parte de la sociedad, que hoy en día también puede haber de personas un poco más mayores que vivieron en ese entonces, pero es por el mismo tipo de cultura o educación que se venía manejando, pero siento que ahora poco a poco va a ir evolucionando. En el caso, pues Guatemala es un país que no es del primer mundo por obviedad, y entonces le falta mucho recorrido en ese caso para seguir siendo, definir algo exacto y también que se abra un poco más la mente de las próximas generaciones.
Ok, gracias, Edgar. Rocío, ¿cuál cree usted que era el papel de la mujer, por ejemplo, hace unos 60 años dentro de la familia? Ok, gracias, Rocío. Axel, el rol de la mujer en cuanto al trabajo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Yo creo que esa es una cuestión complicada. Creo que antes, en cuestiones laborales, la mujer no era básicamente ni tomada en cuenta. Ahora, pues, sí ya tienen trabajo o espacios ocupados en casi todas las áreas, pero se sigue dando eh, una cuestión de diferencias salariales bastante grandes. Lo hemos escuchado hace una semana, estaba en boca de todo el mundo que una mascota de un equipo de básquetbol ganaba mucho más que la basquetbolista mejor pagada del, del básquetbol de mujeres. Entonces, todavía se sigue dando eso. Hemos visto también, perdón si escuchan, hemos visto también en cuestiones de Hollywood, en el cine y todo esto, que algunas mujeres también alzaron la voz pidiendo igualdad en sus salarios, que pues eso es algo que todavía se sigue trayendo de antes, ¿verdad? Que siguen marcando una diferencia. Eh, a la larga no sé realmente históricamente este rollo, por qué es así, pero pues hay cosas que todavía están ahí, que se siguen dando, ¿verdad? Y a la larga, yo lo veo con las compañeras de clase, con todo, que pues, todos tenemos las mismas capacidades, todos podemos hacer lo mismo. Quizá hay deportes, disciplinas o cosas en las que por la forma en que estamos creados, por cosas ya netamente de nosotros como hombres o de ellas como mujeres, pues mezclarlo sí sería, no sería bueno, pero en cuanto a disciplinas o administración o este tipo de cosas, pues todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? A lo que me refería era cuestiones ya más físicas, como hay ciertos deportes, Trabajos natación y físicos, estas tal vez, cosas ¿verdad? que ahí ya hay una diferencia, pero no es una diferencia como de despectiva, sino que es una diferencia que viene en los genes, entonces eso ya es otra cosa, digamos que el hombre trae algunas eh, digamos, ellas traen una capacidad de dar vida y todo, como decían, nosotros no, pero tenemos nosotros otro tipo de fortaleza en el cuerpo que pues, difiere también con otras cosas, pero en cuestiones laborales y esto, yo creo que se ha tratado de ir abriendo el campo. Aquí en Guatemala ya hemos visto ministras, ya hemos visto, tuvimos una vicepresidente, ya, vicepresidenta, sí se dice vicepresidenta, sí. Sí, sí puede Eh, decirse de esa forma.
Pues que no le fue tan bien, man, en la historia. Ese No ya es la otro tendrán como asunto, tan ¿verdad? bien vista, pero ya, o sea, ya se abrió ese espacio. Vemos ahora las candidaturas para las próximas elecciones. Si vemos, ya hay bastantes más mujeres también participando. Creo que se va logrando una apertura, pero aún falta pues que se termine de romper con esas cuestiones, ¿verdad? A mí sí me asombró eso de que la mascota ganara más que la atleta El atleta. mejor pagada. Fue como, bueno. Ok, gracias, Axeles, no Alex. Como les decía, desde el aspecto histórico, como decía Axel, ¿cuándo inicia? Inicia desde que inicia el hombre y la mujer, después de, bueno, más adelante vamos a explicar esa situación, pero en toda la historia de la humanidad siempre ha sido así. Siempre se ha visto a la mujer con poco valor. Incluso hay en la mayoría de sociedades se ha visto a la mujer como un objeto, ni siquiera como un igual en cuanto a seres humanos, sino que como un objeto. Por lo tanto, si es un objeto para el hombre, va a ser de su posición. Entonces, eso es lo que siempre se ha visto desde diferentes culturas. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero la cultura hebrea, que era una cultura que se manejaba bajo principios establecidos por Dios, ¿podría ser diferente? No, tampoco era diferente. La cultura hebrea, que era el pueblo de Dios, también era machista. De hecho, para ellos era bien marcado el hecho de ser hombre y ¿cómo le podría decir? El hecho de ser hombre y todo lo positivo que tenía ser hombre y todo lo negativo que conllevaba ser mujer. De hecho, parte de algunas oraciones que hacían los hebreos era de darle gracias a Dios por haber nacido hombre y no mujer. Entonces, hasta ese punto llegaba la cultura hebrea. Ahora, lo que les menciono es cultura hebrea, no era precisamente lo que Dios les había enseñado al pueblo de Israel que debían de hacer, porque era otra situación completamente diferente, porque Dios nunca ha estado de acuerdo en el sentido de que se trate a la mujer de una forma desigual al hombre. ¿Por qué razón? Porque los dos fueron creados a imagen de Dios y la imagen de Dios que conlleva tanto el hombre como la mujer traen esa dignidad que tiene todo ser humano. Por lo tanto, la misma dignidad que tiene el hombre también lo posee la mujer. Pero siempre ha habido esa lucha en diferentes aspectos y culturas. Veamos un poquito de historia y veamos algunas culturas, pues estos, de cómo ellos manejaban el entorno en cuanto al rol o el qué hacer de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se dice que las mujeres tuvieron una gran libertad de movimiento en el sentido que podían hacer varias cosas porque no todas las culturas permitían que las mujeres hicieran cosas, no solo en sociedad. Normalmente la mayoría de culturas dejaban a las mujeres en el hogar para que hicieran cosas del hogar y procrear. Esa era prácticamente todo lo que la mujer podía hacer. En la cultura de egipcia, pues tenían un poquito más de libertad. Podían ejercer multitud de oficios, andar libremente por las calles, comprar y vender, recibir herencias y tener acceso a la educación, aunque las campesinas desarrollaban un trabajo extremadamente duro. En este sentido, si nosotros lo vemos desde el aspecto lo vemos nosotros desde la cultura egipcia, pues la cultura egipcia no era tan drástico con las mujeres, porque habían otras culturas que en realidad la mujer no podía salir del hogar, tenía que estar dentro del hogar y cumplir con el papel que se le había asignado por parte de la sociedad y en la cual era únicamente cuidar el hogar y procrear. Esa era toda la tarea que tenía la mujer dentro de la sociedad y dentro de la familia. Dentro de estos aspectos también encontramos, por ejemplo, en la antigua Grecia. Grecia sí era un poquito más fuerte en cuanto al aspecto de cómo ellos veían a la mujer.
no fue muy positiva. Para el filósofo Aristóteles, la mujer no era más que un hombre incompleto y débil, un defecto de la naturaleza. La mujer fue considerada como un ser sin terminar al que había que cuidar, proteger y guiar, lo que implicaba su sometimiento total al varón y su alejamiento de la vida pública en la que no podía participar. Desde la cultura griega, entonces, ellos sí eran mucho más severos en cuanto a cómo visualizaban a la mujer. Ustedes sabían que en la cultura griega había mucha homosexualidad. Habían no solo mucha homosexualidad, sino también había mucha pedofilia. Hoy, pues claro, en la historia que se cuenta de Grecia, pues se da a conocer eso en la historia, pero había una razón por la cual estas dos actividades sexuales eran bastante grandes en Grecia, y era porque para los griegos, por la forma en cómo definían ellos a la mujer, para ellos era de mayor prestigio tener relaciones sexuales con un hombre, porque ellos decían que como la mujer era incompleta, la mujer no valía, entonces tener relaciones con una mujer no era como que tomado muy en cuenta, pero si se tenía con un hombre, era digno de tener relaciones sexuales con un hombre o con un joven. Por eso es de que ellos tenían muchos, ¿cómo les llamaban a estos? Tenían un nombre, no recuerdo, pero eran como sus asistentes, y sus asistentes normalmente siempre eran jóvenes, porque pues los asistían en todo, ¿verdad? Hasta en sus relaciones sexuales. Pero, permítame, Rocío. No eran eunucos, tenían un nombre, no recuerdo ahorita, pero eran sus asistentes, y como les digo, esos asistentes también eran parte de su actividad sexual, por lo tanto, ellos se acostaban con sus asistentes, pero era la cosmovisión que ellos tenían con respecto a la mujer. Como la mujer no tenía ningún tipo de valor, como era denigrado, entonces para ellos el acostarse con un hombre era bueno, o sea, me estoy acostando con alguien igual que yo, que tiene el mismo valor. Entonces, estas culturas, como ustedes la ven, son completamente diferentes y tienen perspectivas completamente diferentes de cómo ellos visualizaban prácticamente a la mujer. Dentro de estos aspectos también nosotros encontramos, por ejemplo, otras culturas. En cuanto al periodo medieval, mayoritariamente era campesina y trabajaba en el campo. Su papel económico era muy importante. Realizaban las tareas agrícolas como los hombres y tenían que trabajar para mantenerse ellas y a sus hijos. A la mujer les correspondían las labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los enfermos y la asistencia a los partos. Esta era la labor que realizaban en el periodo medieval. Era todo lo que la mujer hacía. Normalmente su posición o su papel siempre la iban a ejercer dentro del hogar. Esa era el papel primordial que las mujeres tenían en el periodo medieval. Aunque participaban de algún trabajo, en este caso, pues hablamos de trabajo de campo, porque era lo que existía para su momento, tenían que ellas mantenerse no solamente con su trabajo, sino también a sus hijos. O sea, la carga laboral que tenían las mujeres para el periodo medieval también era un poquito alto. En la Edad Moderna empieza a haber ciertos cambios en cuanto a todo este aspecto. En la Edad Moderna empieza el Renacimiento. Supuso un renacer. Cuando hablamos del Renacimiento, pues era un renacer prácticamente de todo lo que se estaba viviendo para este siglo. Estamos hablando que siglo XIX, en 1800. Todo iba a renacer las artes, iba a renacer la cultura, iba a renacer incluso la teología, iba a renacer prácticamente muchos aspectos en las que se manejaba la humanidad. Dentro de esto, pues se dan ciertos aspectos, como se dice, el renacimiento, que supuso el renacer, pero solo para los varones, que ven mejoras en esa época sus posibilidades educativas, posibilidades laborales,
Para las mujeres fue todo lo contrario. No pudieron acceder a la educación humanista y los nuevos estados centralistas y uniformadores dictaron leyes que restringieron aún más sus posibilidades. También la función de las universidades se estudia siempre como un factor positivo de desarrollo, pero nunca se ha tenido en cuenta su repercusión negativa para las mujeres. La universidad excluye a las mujeres y el saber para ser parte del patrimonio del varón. En la modernidad empiezan a surgir ya ciertos aspectos dentro, como les mencionaba, dentro del Renacimiento, y dentro del aspecto del Renacimiento, que era con el concepto de que todo volviera una vez más a renacer de todo lo que la humanidad había perdido, empieza a haber ciertos cambios, no solo en el aspecto educativo, en leyes, pero siguen sin favorecer a la mujer. Aún la mujer sigue relegada a situaciones en las que el hombre pues es de quien dictamina y es quien pone y es quien dice cómo se deben de llevar ciertos aspectos en cuanto a lo social y el rol que debe tener la mujer. Pero dentro de la modernidad empiezan también, casi al final de la modernidad, recuérdense ustedes que empieza a surgir todo lo que se da en la revolución industrial. Cuando inicia la revolución industrial, todo el aspecto de trabajo que se tenía hasta la modernidad en cuanto a lo que se hacía como tal en el trabajo, todo era de forma agrícola. Era cultivo, era el trabajar la tierra. Cuando ya inicia a finales de la modernidad todo lo que es la revolución industrial, pues todo pasa a cuestiones de maquinaria, a cuestiones de vapor, a cuestiones de una modernización de toda la sociedad. Esa modernización que se da en la sociedad hace un cambio prácticamente también en el rol de la mujer. ¿Por qué razón? Porque las familias que trabajaban en el campo, que cosechaban, que trabajaban las tierras, migraron, la mayoría migró a donde estaban los centros de industrialización. Entonces, eso hizo que el trabajo se abriera no solamente para los hombres, sino que también se abriera para las mujeres, porque lo que más se necesitaba cuando inicia la revolución industrial era la mano de obra. Entonces empieza un cambio en la sociedad, en donde ya la mujer ya no solamente estaba en su casa, ya no solamente cuidaba a los hijos, ya no solamente se dedicaba a ellos, sino que ahora entra otro aspecto en donde empieza la labor en todo este aspecto de la industrialización. Todo eso definitivamente repercutió también en la sociedad y en las familias de su momento. ¿Por qué razón? Porque no fue lo mismo que la mujer se quedara en la casa y que la mujer se dedicara a cuidar a los hijos y ver a los hijos en contra o versus la mujer que sale ahora y trabaja. Todo eso repercute en la familia y en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque ahora entonces papá y mamá tenían que salir a trabajar y la pregunta era, ¿y quién educaba o quién cuidaba a los hijos? Entonces, el cambio de familias empieza a suceder desde este momento hasta el día de hoy. Por eso hoy encontramos nosotros en nuestra sociedad, cuando hablamos de familias, no solo encontramos una familia de padre y madre, encontramos muchas diversidades de familia. Por ejemplo, ¿qué tipos de familia me pueden mencionar ustedes que existen actualmente en nuestra sociedad? Conocemos la familia en donde está integrada por papá y mamá, pero ¿qué otras familias encontramos hoy día? Jennifer Alejandra, ¿qué otra se recuerda? ¿Sabrá usted otro tipo de familia que encontramos ahora en nuestra sociedad? Creo que de lo básico que ya mencionaron, pues creo que ahora pues ya hay familias de mismo sexo. Hay personas que ya están formando familias así.
Ok. Bueno, sí y no, porque legalmente no podría llamarse familia, aunque en la sociedad pues está en ese punto de si se acepta o no se acepta. En cuanto al aspecto de todo lo que surge a través de la revolución industrial, por ejemplo, hoy encontramos familias monoparentales, en donde solo está papá o solo está mamá. Existen familias en donde solo están los hijos, papá y abuelos, o viceversa, hijos, papá o mamá y abuelos. Entonces, hay una diferencia ahora de las familias que nosotros encontramos a la familia que estaba, familia adoptiva, también dice Joana, sí, la familia adoptiva, que nosotros encontramos al finalizar el periodo de la modernidad, el inicio de la revolución industrial. Entonces, todo esto afectó también, como les decía, el entorno del rol de la mujer dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, al terminar la modernidad y encontramos entonces la revolución industrial, las cosas cambian. Y dentro de esos encontramos entonces el nacimiento de lo que nosotros conocemos como el feminismo. Aquí, en la modernidad, siglo XIX, empieza a darse todo el inicio prácticamente del feminismo, en el sentido de que como ya las cosas empiezan a cambiar, se necesita entonces que empiece a dársele la igualdad, que empiece a dársele los mismos derechos a la mujer, y las mujeres empiezan a ver que existen ciertas situaciones que solamente el hombre posee, y por lo tanto pues la mujer necesita también o quiere empezar a tener el mismo derecho que los hombres. Entonces empieza a surgir todo el pensamiento del feminismo y empieza a sentarse prácticamente en este siglo las bases de lo que hoy conocemos como el feminismo. Claro que hoy en día también cuando hablamos de feminismo estamos hablando también de de otras ramas del feminismo que se están dando, que no necesariamente van o están de acuerdo con el feminismo que empezó a surgir en este siglo. Entonces, veamos este video y veamos algunos de los aspectos que llevaron entonces a formarse lo que hoy se conoce como el feminismo. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el... Creo que se fue el audio. Perdón, ¿alguien hablaba por ahí? Que no se escuchaba, entonces no sé si fue el audio. Ok, ¿los demás sí lo escuchan? No, no se escucha. No se escucha, ok. Permítanme un momento. Vamos a probar acá y ustedes me dicen si se escucha. Se ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos. ¿Ahora? Ok, voy a regresar el videito para que lo podamos ver completo. ¿Sabes? La historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla: el movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia.
un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, ¡tachán!, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouges, por ejemplo, es guillotinada. Muchas mujeres encarceladas. No se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los 2 países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya. Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse 2 ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las 2 guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan.
Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro. Pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical. Pero no te confundas. Radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero van más allá, y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, mujer, subes un selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial. Estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no cree que estés desafiando nada, porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Llegan los años 90. Vale, siguen los avances. Pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas, africanas o asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero a día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres.
sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Ok. ¿Ven cómo va surgiendo todo lo del feminismo y cómo va evolucionando hasta el día de hoy? Pues la idea no era mala en el sentido del inicio de todo ello, pero hoy en día ya hablamos no solo de ese feminismo fundamental que inicia, sino que estamos hablando de un feminismo en donde abarca otras situaciones que al analizarlo, pues traen muchas implicaciones sociales, familiares, en las cuales, pues, también como le mencionábamos, creo que en la clase anterior es importante poder analizar todo ello. Entonces, hay un avance que se ha ido dando en cuanto al feminismo, pero lamentablemente se ha ido distorsionando también el inicio que este tuvo hasta el feminismo que nosotros conocemos el día de hoy, que de hecho parte del feminismo que más se escucha en la actualidad y es la que ha dado pues mucho de qué hablar en cuanto a la forma en cómo están presentando el feminismo, es el feminismo radical. Vamos a ver un poquito más adelante qué es ese feminismo radical. Pero veamos entonces y sigamos acá en cuanto a este aspecto. En el siglo XIX, ¿qué nos dice el siglo XIX en cuanto al rol de la mujer? Se caracterizaba por la existencia de profundas transformaciones en los ámbitos ideológicos, económicos y social, que inciden de manera esencial en las mujeres. Las mujeres de clase alta utilizaban a las numerosas criadas como signo de distinción y estas trabajaban con total dependencia de los señores prácticamente las 24 horas por salarios de miseria. Como consecuencia de los agotadores y mal retribuidos salarios, aumentó la prostitución en las grandes ciudades ejercidas por jóvenes que trataban de sobrevivir en Inglaterra. A mediados del siglo XIX, el 40% de las mujeres que trabajaban lo hacen en el servicio doméstico. En las jóvenes de clase media se hizo frecuente emplearse como institutrices y damas de compañía. Y es a mitad de este siglo cuando nace el oficio de enfermería. Si ustedes se dan cuenta, ya en el siglo XIX ya empieza a se da un cambio prácticamente en cuanto al rol de la mujer. No del todo como las mujeres quisieran, pero empieza ya a dar ciertos saltos en cuanto al trabajo que ellos poseen. En el siglo XX se caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral. Las dos guerras mundiales fueron un factor desencadenante. Al marchar los hombres al combate, 65 millones de soldados entre todos los contendientes, las mujeres tuvieron que hacerse cargo del trabajo. Hubo que recurrir a las mujeres para mantener la producción. 430,000 mujeres francesas y 800,000 británicas pasaron de ser doncellas y amas de casa a obreras asalariadas. Las estructuras sociales comenzaron a cambiar. Las modas impusieron faldas y cabellos más cortos, aparecieron las guarderías para los hijos de las trabajadoras y la participación femenina en los sindicatos obreros. Tras la Segunda Guerra Mundial, en los países capitalistas, la mano de obra femenina representaba 1/3 de los trabajos, mientras que en el mundo socialista era de un 50%, ya que la Revolución Rusa de 1917 fue la primera en legislar que el salario femenino debería ser igual al masculino. A igual trabajo, igual salario. Las mujeres de la Unión Soviética se instalaron en todos los sectores de la población. La Europa de la posguerra vio cómo las mujeres se resistían a abandonar sus trabajos para volverse a encerrar en el hogar o trabajos en el servicio doméstico. Aquí cambia prácticamente todo el aspecto en cuanto a lo laboral y el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad. Si hablamos del rol de la sociedad, pues lógicamente vamos a hablar también del rol dentro de la familia. Aquí ya la mujer ya no está establecida dentro del hogar, ya no está como se veía en los siglos pasados, únicamente con los hijos, educar a los hijos, cuidar a los hijos, sino que ahora por esa razón es que empiezan a surgir las guarderías
porque ya no había papá, ya no había mamá dentro del hogar que cuidaran a los niños. Entonces, todo empieza a surgir y para este siglo, el siglo XXI, nosotros encontramos entonces ya un movimiento feminista que trata la manera de volver otra vez a hablar acerca de la igualdad de la mujer en la sociedad, pero de una forma completamente diferente a como nosotros lo vimos en la historia del surgimiento. Hoy hablamos entonces de un feminismo radical que no necesariamente habla acerca de la igualdad que debe tener el hombre con la mujer, sino que la perspectiva que el feminismo radical tiene el día de hoy es completamente diferente. Por lo tanto, en este sentido, pues es importante que nosotros conozcamos qué nos dice nosotros el feminismo radical. ¿Qué necesito que hagamos entonces? Necesito que por favor podamos investigar qué es el feminismo radical. Investigamos qué es y me gustaría que por favor me describieran qué implicaciones tiene el feminismo radical de nuestra actualidad para la sociedad y específicamente para las mujeres, porque definitivamente el feminismo radical, según el feminismo radical, lucha a favor de las mujeres. Entonces, específicamente, ¿qué implicaciones tiene para la sociedad y para las mujeres en nuestra actualidad? Pueden subirlo en cualquier formato. Entonces, vamos a ver, de aquí a las 7:15 les pregunto cómo vamos con el ejercicio para que podamos continuar con la clase. No sé si están claras las instrucciones. Es una descripción sencilla, básicamente. ¿Cuál es el feminismo radical y cómo afecta en la actualidad? Así es. Okay. ¿Cómo afecta a la sociedad y específicamente a las mujeres, verdad? Porque se supone que es en pro de ayudar a la igualdad de las mujeres con los hombres. Ok, trabajemos entonces. Gracias.